Según la historia contada por la marca, esta rosa toma el apellido de la familia Mocenigo, que era una antigua familia veneciana, donde Lucía Mocenigo, amiga de Josephine Bonaparte, importó desde China esta variedad de rosa. Era la única que poseía jardines, esta rara rosa, y supuestamente este sería el único perfume que contiene esta variedad de rosa. Si eres amante de la rosa como yo, este video es para ti. Hola, soy Ina y hoy te traigo una belleza de perfume. Si ya has visto alguno de mis videos, sabes que yo no suelo mostrar las cajas, pero esta me encantó. Es de los empaques más bonitos que tengo. Perdí sí el papelito que viene aquí afuera, el cartón, digamos, que envuelve, es un cartón rojo con letras doradas que tiene la descripción de la fragancia. En este caso, Rosa Moceniga. Tiene ese detalle, esto habla principalmente de la marca y aquí viene muy bien puesta la botella. Y bueno, ni hablar de esta belleza de botella. Esta es la botella de 50 ml. Esta botellita aquí en Chile debe andar aproximadamente, si la encuentras en oferta, en unos $60 aproximadamente. Si no, debe andar por ahí por los 90. Y la versión de 100 también está entre 140 150 normalmente. En cuanto al aroma, y como te contaba en un principio, esto se supone que es el único perfume que utiliza a la rosa moceniga como nota principal. Y debo decir de que a pesar de que te voy a mencionar las notas que contiene, tiene bastantes notas, sin embargo, yo te diría que aquí la rosa es la que se roba la película absolutamente. Dice en las notas de salida, casis, limón de Sicilia, rosa moceniga. En las notas de corazón, flor de loto y magnolia. Y en la base, cristales de ámbar, almizcle, vainilla y cedro blanco. La verdad es que esta es una belleza de aroma, pero que es solo apta para aquellas personas que disfrutan mucho de este aroma a rosa. Hablo de aroma a rosa lo más natural posible, porque eso es todo lo que huelo yo y por eso te digo que se roba la película. Porque ¿dónde estará el casis, el limón, el loto, la magnolia, todas esas cosas? La verdad es que no lo sé. Puedo encontrar por ahí, pero en el fondo porque siento que de alguna manera el aroma de la rosa al natural trae también un poco de esta sensación como almizclada. Sí podrías encontrar el almizcle por ahí, pero dulzor, como suele suceder en otras fragancias de rosa, que hay muchas, si tú las hueles, la rosa está siempre detrás. No es muy protagonista, o tú puedes olfatearle y decir sí es protagonista, pero sin embargo viene muy bien acompañada de muchos otros aromas o de muchas otras notas. No es el caso aquí. Esto huele súper natural. ¿Por qué digo que huele súper natural? Como por un curso de perfumería que yo hice, tengo extracto aquí, no de rosa moceniga, pero sí de rosa búlgara. Y esta rosa, cuando tú la hueles, la verdad es que ahí te das cuenta de que en este perfume la rosa se comió al resto de las notas que la acompañan. No están absolutamente opacadas por esta sensación de rosa súper realista. Solo rosa, no hay nada más acá. Y por eso te digo que si a ti ese aroma a rosa natural, si has tenido la suerte de probarla, no te agrada, mejor aléjate de aquí porque este perfume no es para ti. En cuanto al género, a ver, uno normalmente tiende a asociar ciertos aromas con lo femenino o con lo masculino, o
repente decir, ah, no, esto no sé dónde clasificarlo, y ahí entramos en las fragancias unisex. En mi caso particular, yo la rosa tiendo a asociarla con lo femenino. Puede ser que si eres hombre y te gusta el aroma a rosa, a ti eso no te importe y la disfrutes sin ningún problema. Yo no sé si le diría a mi pareja, pruébalo. Tampoco estoy muy clara de que esto sea tan exclusivamente femenino, pero sí creo que moviéndose en este punto entre lo masculino y lo femenino, creo que se carga más hacia lo femenino. Yo al menos la siento mucho más para nosotras que para ellos, pero si tú eres hombre y te gustan los aromas florales, es cuestión de probar nomás y ver si te sientes cómodo. A mí me resulta más femenina y yo la disfruto un montón. En cuanto a su comportamiento, la verdad es que esta es una fragancia que para el precio ojalá logres conseguirla en oferta, porque en precio normal, para mi gusto en particular, siento que me queda un poquito al debe, pero también es porque mi piel es bastante difícil y a mí las fragancias en general no me duran. A lo mejor esto a ti en piel te va a durar 8 horas, a mí lamentablemente solo me rinde 4. 4 sí que las disfruto muchísimo porque tiene la gracia de que estoy constantemente sintiendo el aroma y eso es algo que a mí me encanta, y por lo mismo esas 4 horas yo las disfruto un montón y siento que de alguna manera está bien pagado el precio o hay una buena relación calidad-precio del producto. Y la estela es una estela que va de moderada a baja, esto no va a llenar una habitación, salvo que te bañes en la fragancia por supuesto, pero si no te va a acompañar muy bien. Pero por su tipo de aroma también es una fragancia que yo disfruto más durante el día. También me parece un aroma súper elegante. Por lo tanto, entre esta elegancia, esta delicadeza, esta belleza que tiene, yo la veo súper buena durante el día. Como te decía, en la noche ya, bueno, es una cuestión muy particular. Puede ser que, como a mí me gustan las cosas más intensas, yo en la noche las ando buscando, pero si tú eres una persona que gusta de aromas más suaves, porque además podrías querer tener este aroma como perfume firma, creo que podría funcionar. Creo que me parece además bastante versátil para algunas personas, no tanto para mí, como te digo, porque dependiendo del horario voy a querer otra cosa, pero durante el día y para cualquier actividad diurna, salvo cosas a lo mejor muy relajadas, yo la veo perfecta y muy adecuada. En cuanto a similitudes, la verdad es que me encontré con la grata sorpresa. Tenía esta fragancia que es de Essential Hands. Esto es una línea de aromaterapia y es chilena. Esto lo compré por aproximadamente $30 y lo conocí gracias a que el perfumista chileno Christian Brink, en algún minuto ya le compré unas muestras de sus fragancias y entre ellas una de las que más me gustó venía este aroma. Y cuando le pregunté dónde conseguirlo, él me dio los datos. Y claro, esto yo no sé si él solamente hizo la fragancia o tiene que ver con la empresa de aromaterapia que comercializa este producto. Pero la verdad es que esto se llama Rosa Ninfa, no lo había dicho, y es muy parecida a Rosa Muséniga. Esto se puede usar en piel, entiendo que son aceites esenciales, y el aroma este de rosa entiendo que se utiliza muchísimo para temas más de relajación, por lo que tengo entendido. En el fondo lo que hace esta fragancia es invitar a la armonía y el equilibrio emocional. La verdad es que es un aroma delicioso, insisto, si es que el aroma rosa te gusta, y lo vas a encontrar, como te digo, en esta fragancia muy similar a esta otra. Claro que aquí hablamos de un frasco, un empaque que son maravillosos. La verdad es que yo teniendo ya estas dos, tengo este tipo de aroma para mucho rato.
Pero de todas maneras, si tú conoces otras fragancias en este estilo, por favor cuéntame, porque la verdad es que me encantaría probarlas. Encuentro que realmente, insisto, para quienes amamos este aroma, es súper, súper agradable. Y bueno, la verdad es que estas dos se parecen mucho. Yo te diría que la principal diferencia es que con el paso de los minutos esta fragancia se va endulzando un poco más y esta tiene unos toques un poco más cítricos, más refrescantes. Pero ambas tienen esa rosa que tú logras identificar y decir esto es rosa, básicamente. Ahora, ¿cuál pudiese ser la diferencia entre una rosa búlgara, una rosa mocéniga, una rosa de mayo, una rosa damascena? O sea, la verdad es que supongo que habría que, además de tener un muy buen olfato, tener las 4 variedades de rosa o todas las variedades de rosa que haya en el mismo momento para poder probarlas y decir, ah, sí, aquí hay pequeñas y sutiles diferencias. Porque yo creo que no es más que eso, sutiles diferencias entre una rosa y otra. Pero para los que no somos tan expertos, probablemente solo vamos a oler la rosa. Básicamente rosa en la fragancia, así que ya sabes, cuéntame si te gusta, no te gusta y si conoces otras fragancias por el estilo, por favor. ¿Y a quién se lo voy a recomendar? Obviamente, en mi caso, como ya te dije, me gusta más para mujeres. Se lo recomiendo a cualquier mujer súper femenina, también elegante, que quiera oler a rosas, como te digo, básicamente rosas, y para uso diurno. Diurno, yo creo que en cualquier época del año esto podría funcionar bien. Pero principalmente eso, no lo veo muy muy relajado, no lo desperdiciaría tampoco haciendo deportes y como te digo tampoco en mi caso particular lo usaría de noche, pero durante el día para cualquier otro tipo de actividad me parece que va a funcionar muy bien. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Bye.